estamos en directo. Ahora ponme el OBS y como no... Sí, vamos allá. Buenas tardes, señoras y señores. Desde... ¿Está el micro? No me viste. Abre el... No, hay que quitar el... ¿Cuál era este, no? Sí, sí. Hola, hola. ¿Cuál era el de ayer, no? Cámara no. Sí, sí, hola, sí. Sí. Vale. Buenas tardes, señoras y señores del pabellón de la Felguera, donde en esta segunda jornada de este... Entra a ver. En esta segunda jornada de este triangular de la Copa Principado de Baloncesto, les va a llevar a todos ustedes este segundo partido que va a disputar el Círculo Gijón frente al Corinto Basket Gijón. Otro derbi más. Recordemos que la primera jornada de ayer el Corinto, equipo que se enfrenta hoy al Círculo, perdió 58-46 frente al grupo y por lo tanto en ese triangular el grupo de momento encabeza la clasificación. Hoy, segundo partido, segunda jornada, como decíamos, de este triangular que enfrenta al Círculo con su indumentaria negra habitual y al Corinto, que necesita la victoria hoy si quiere también aspirar a esa jornada del próximo sábado a las 6:30 aquí en el Polideportivo de la Felguera frente al Oviedo, al Imerca Oviedo, al baloncesto, en ese último partido, en esa final de la Copa Principal. Por tanto, el baloncesto al Imerca Oviedo rival y posiblemente salga de aquí hoy el Círculo máximo favorito para ello, que tendrá que ganar hoy al Corinto y mañana aquí al Grupo Cultura Covadonga, al grupo que ayer venció, como decíamos. Y por lo tanto todo preparado y dispuesto para este encuentro, este segundo encuentro, con el otoño recién llegado a Asturias hoy, jornada lluviosa, algo de bochorno aquí en el pabellón, ya que tenemos una piscina climatizada al lado, y los pabellones donde hay piscina climatizada siempre pasa lo mismo. O sea, casual un poquito. El Corinto ha presentado hoy el mismo equipo de ayer, pero ha incorporado dos nuevas incorporaciones con respecto a ayer, y son Charlie y Marcos Pérez. El árbitro de la contienda, los árbitros de la contienda van a ser en esta ocasión Adrián Pérez y como árbitro principal y Riego Requejo como árbitro ayudante. Ya están los jugadores sobre el terreno de juego y lo primero y más llamativo que podemos comprobar es la gran diferencia de envergadura y de estatura que conforman ambos equipos, a pesar de que están en la misma liga, en la Liga EVA, que comienza ese 8 de octubre, como pueden ustedes comprobar.
jugadores por encima de los 2 metros, como es el caso del Corinto de Mamadou Salih, el senegalés, de Hugo Bartolomé Schneider 2-0-1, del ala pívot Milo Busevic 2-0-1, de Filip Lesevic pívot 2-0-5 y de Javier Lucas pívot de 2-0-8. Y comienza el partido en el polideportivo de la Felguera, como decíamos, este interesante encuentro que ha comenzado ya en su primer cuarto, con el Corinto como el iniciador del juego en este partido. Ahí está el Corinto, ahí está Fernando Suárez, el mejor jugador en la tarde de ayer de su equipo. Mejor jugador casi del partido, podríamos decir. Primer triple, no toca el aro. Y vamos a ver si un poquito más, porque ayer fue poco, el grupo no vio nada de aro y el Corinto poco. Pero bueno, ahí tenemos las primeras jugadas de ataque, en esta ocasión la primera del conjunto negro. Ahí está jugando para Javier Lucas, el ala pívot, recibe en la pintura Mamadou, no. Segundo lanzamiento de Mamadou, el senegalés, que se va fuera. Es el Corinto quien tiene. Ahí está jugando Diego González. En la jugada, balón aquí, robo de balón, contragolpe del Corinto, primera, no se va, Mamadou adentro, primeros puntos para el círculo, primer tiro y primeros 2 puntos para Mamadou. En una primera parte, Juanjo, que nos acompaña nuevamente, pues más igualada que la que vimos ayer, ¿no? Sí, la verdad que va a ser un partido en principio más igualado, porque bueno, ayer el grupo cultural va a ver un equipo muy joven. Una jugada espectacular, el mate de Javier Lucas, 2-0-8, apoyando el lanzamiento, y primer mate de Javier Lucas, el jugador de Alcoy, que con sus 2-0-8 consigue el 4-0 por el momento. Ahí está el veterano Diego Sánchez desde la zona interior, desde la pintura, no tocaron el lanzamiento de Diego González, contragolpe del círculo, balón, primer lanzamiento, creo que estaba pisando, no es de 3, Diego, y rebote para Diego González. Bueno, pues una primer cuarto que estamos viendo un poco lo de ayer, muchos errores en el lanzamiento interior de 2 metros. Ahí está recibiendo Diego. Bloqueo de Mamadou, lanzamiento de 3, y este sí, el veterano jugador Diego Sánchez consigue el primer triple de partido. Ayer le costaba muchísimo conseguir los puntos y a cortas distancias con ese 4-3 de momento del primer cuarto. Ahí está recibiendo Javier Lucas por debajo, machaca Javier Lucas. Será una de las tónicas generales, lo decíamos al principio, la diferencia tremenda de envergadura, con 4 jugadores por encima de los 2 metros del equipo negro, totalmente de negro. El círculo, entrada, tapón, vuelta, lanzamiento de 3 de Diego, tiene el brazo caliente, uy, no entró de milagro, el rebote tampoco, y el rebote para Javier Lucas, muy activo el pívot del círculo en estos primeros minutos. Está jugando círculo por fuera de 3, su base, quiere lanzar, ha pisado, no, lo intenta, buena defensa del Corinto en estos momentos, 4 segundos, tiene que tirar, lo va a hacer de 3, no, había pisado. Lanzamiento de Samuel Antón Barros. El base de 1.90 del conjunto del círculo. Decimos hoy el máximo favorito, sin duda el equipo negro, pero los partidos a veces se complican, a veces no. Y ahí está Fernando, el solito, entrada preciosa. Canasta de Fernando Suárez. Y falta de Fernando, primera personal de Fernando, el jugador ayer más activo, baluarte importantísimo en las filas del equipo que defiende, que entrena Vicente Álvarez. Ayer, como decíamos, vencedor en el partido por 58-46, amplio resultado en un partido que no fue el mejor para el grupo. Y comienza la ronda de mapa
No tenemos mopero oficial, por tanto tiene que ser los jugadores. Se ha deshecho la mopa, el mango, ahí con el pie como buenamente puede. Samuel Antón Barros limpiando. Hay mucha humedad en el pabellón, repetimos, ya que la hay fuera, ha llovido. Tenemos una piscina climatizada al lado y los pabellones con piscina, pues ocurren estas cosas. Ahí está, el círculo jugando. 6 minutos para el final del primer cuarto. Ahí está Alan Morchón de Valladolid, que acaba de salir. Primer cambio del conjunto del círculo. Mamadou jugando, entrando desde atrás. Balón exterior, 3. Sí. De 3 el lanzamiento. Sí, se nota mucho el círculo, porque juega un 5% 5 estático, cosa que no pasaba ayer. Hacía un correcalles. Y ellos están haciendo su juego, vamos, 5x5, moviendo hasta que encuentren una solución clara de tiro y como ya se pudo ver, a más grandes tiradores. Grandes saltos, efectivamente, y aprovechando el reloj al máximo. Un equipo más integrado. Que comenzará de pie de Mamadou. Comenzará la Liga EVA el 8 de octubre jugando contra el Mundioma Marín Ence. 8 de octubre jugarán en Pontevedra, Marín, mientras que el Corinto recibirá la visita del Bosco Salesianos. 8 de octubre comienza la Liga EVA en el grupo B. Lanzamiento de Diego nuevamente. No ha sido lanzamiento de 3. Gran tirador. Sí, a ver si tiene el día hoy. De momento lleva 1 de 3, todos los de su equipo. Y vamos a ver hoy lo que ocurre. Ahí está Fernando ya tratando de defender. A punto de cometer pasos. Sí. No, la técnica. No, ha pillado campo atrás. Campo atrás. Si viene del campo dentro. Me falta un tanto, yo creo que tiene que ver con el bote del balón. Botó un bote dentro de su campo y el segundo bote en el otro ya había cometido pasos, algo así. Falta curiosa, sí. Bueno, ahí está Fernando Suárez, intentándolo por el centro. Diego saliendo. Uy, el balón ahí, dar ese balón en zona interior a 2 metros 08. Vamos, es Mamadou recibiendo. Diego primero, sí, personal de Diego al senegalés, perdón. Mamadou. Y sale, primeros cambios. Ahí sale Sandro Base. Y sale Ángel Mora Argüelles, escolta. Sí, con 82. Tenemos el hijo de Óscar Moro de tal Castilla. Ahí está su padre en el banquillo. Delegado, el que nos dio la hoja con los nombres de los jugadores. Y lo que queramos, nos dijo, al final. No le hemos pedido dinero, pero bueno, no se ponga muy a tiro. Ahí está hablando a lentillas o algo, no pendiente, algo de pendiente de Alex Navas, Cervera, el de Barcelona. Alex Navas, algo lleva, hay que poner un esparadrapo ahí o... Claro, ahí está poniendo un esparadrapo. Entiendo que se lo ha olvidado, porque esto ya en estas categorías ya es más que habitual. Es un piercing que tiene. Un piercing, claro. ¿O se lo ha puesto hace poco o es que se lo ha olvidado? Porque bueno, saber que en la cancha no iba a ser autorizado, eso estaba claro. Cuando vemos que ha salido, escapa Jorge. Ahí está. La leña debajo de los aros. Ahí está hablando ya precisamente con el pívot del círculo. Mamadou intentando entrar. Buena defensa ahora del conjunto del Corinto. 6 segundos, lanzamiento de 3. Uy, rebote para escapar. Se le escapó Mamadou por abajo. Bonita jugada. El corte exterior del senegalés, pero posiblemente eso se queja y va a ser los primeros tiros libres del partido para Mamadou, el ala pívot del círculo. Ahí está el jugador senegalés. Primeros tiros libres para el 9-6, 4:40 para el final del primer cuarto. Minto dentro. Mamadou. Segundo de Mamadou. Diagne se toma su tiempo, lanza y asegura dos limpios. 11-5, siempre por delante del marcador. Máxima diferencia, más 6 para la máxima diferencia del partido de momento para el círculo.
ante un Corinto que le está plantando cara de momento con juego exterior, evidente, porque la envergadura de dentro pues es mucha. Ahí está Diego, el veterano de 2 metros bloqueando, bonito, Se había llegado motivado, está jugando con gente de su nivel, bonito hoy Diego, sí señor, ayer no estuvo, asumiendo responsabilidad. lleva ya un triple, 1 de 2, 3, dentro, Mario Menéndez, perdón, Alex Navas es el que ha salido ahora. Alex Navas, el que ha tenido que ponerse. Mira ahí lo que hay. Mamadou al rebote, entró como un avión y se lo llevó. Y escapa con Javier Lucas. Ahí se lo tienen en la pintura abajo. Debajo del aro. Está recibiendo entrada canasta. Mamadou tuvo suerte en el rebote hacia afuera. Y es Lucas quien lanza. No. Balón para el Corinto. 14-7 de momento. Pero bueno, están entrando más triples que ayer, porque lo de ayer fue verdaderamente no había manera. Sí, personal ahí de Sandro Gasic. Tiempo muerto. Y personal de Sandro. No, ha sido cambio. Cambio, sí. Vamos a ver aquí. Se retiró Diego y Michu. Ahí está, van a sacar de banda. Y Fernando hoy un poco más con más cobertura que ayer, le tiene más tapado. Uy, el balón que le quería dar a Escapa, dificilísimo lo que quería hacer ahí. Lo que quería hacer ahí Adán Potesta. Adán, que no estaba en el partido de ayer y ha venido a sumar con su equipo, y le queda efectivamente 8 segundos tirando. No, de momento aguanta. 5, tiene que tirar, lo hace Niaro. Uy, el rebote para Escapa, muy solo. Era un tiro, una asistencia. Era una asistencia, sí. Y balón adentro, 14-9. Jorge sabe colocarse muy bien al rebote. 50% en tiro de 2, 33% en lanzamiento de 2 el Corinto. Ahí está Lucas bloqueando, intentando que juegue. Lanzamiento de 3, no. Para José Soto. Ayer jugó pocos minutos José, hoy posiblemente lo haga más. 14-9, 2-20 para el final. Ahí está Fernando, hoy muy tapado. Y vale la canasta. Vale la canasta. Y puede ser una jugada de 3. Cambios, sale Nilo Vucevic, el montenegrino. Da descanso a Javier Lucas y sale también Bartolomé Schneider, el francés. Cambios en la parte del círculo central, en la parte interior, cuando va a tirar un tiro libre Fernando. Fernando Suárez, ahí está el base del Corinto. Jugada de 3, a corta distancias, 14-12, más 2, cuando también ha salido Marcos Lago, el bajito, por parte del cambios continuos, intentando bloquear, balón adentro, defensa del Corinto, lanzamiento de 3, adentro de 3, el lanzamiento de David Jiménez, 33, ¿verdad? Sí, 33. David Jiménez de 3. Ahí está José, entrando rapidísimo, ahí va por la espalda. Buena en ataque, yo creo, ¿eh? No, pues no, se lo va a pitar a José, a Mario Lago. Sí, se lo va a pitar. Está en movimiento. Se la pita a Marcos Lago. La falta hace el Moro Argüelles de la escolta. Seguida en la pierna derecha, sí. Nada, como un toro. Ahí está, jugando la pintura por la anterior. Vuelve otra vez. Intentaba robarle. Y tiro libre. 2, falta personal de Marcos. Está cojeando, debe hacerse daño en el tobillo. Debe pesar
choque fortuito. Ahí van los lanzamientos de libres. Primero falla Sandro Gasic, el base de Mostar, Bosnia, 2 metros. Vuelve Sandro Gasic. Tampoco el segundo, pero han cogido el rebote. Vuelve a intentarlo desde fuera. 3, no. Rebote para el círculo. Mucha fortuna en esta jugada después de fallar los tiros libres. Se hace con el rebote y con el nuevo rebote otra vez. Sandro, jugando. Muchísima. Vuelve a intentarlo de 3, Sandro. Ahora, ay, madre mía, tercer rebote. Dársela otra vez, dársela. Intentando por el centro, nada. Ay, yo creo que la metió el... Sí, fue un... La metió de los dos. Diego González, 19-12. Vamos a entrar en el último minuto. Ahí está jugando Adán Potesta. Ayer no estuvo ese José. José buscando a Marcos Lago. Marcos para Adán. Adán quiere entrar por dentro. No se esperaba ese balón. No se lo esperaba. Se ha liado un poco. Y posesión, final de posesión. Yo pensé que iba a quitar falta. Yo también, sí. No nos habíamos fijado en el reloj. Pero en esta ocasión Diego González se le agotó el tiempo. Vamos al último minuto, 19-12. Últimas jugadas de ataque de este primer cuarto. El círculo, perdón, de 3. No. Personal del 11. de Alan Morchón Esteban, el escolta de Valladolid. Cambios en el Corinto y van a ser tiros libres. Ahí está la línea de tiros libres. El jugador del Círculo Gijón Baloncesto. Dentro. Los lanzamientos de tiros libres llevan un 100%, de momento. Sí, son grandes tiradoras, se le ve 100% y adentro, ¿cómo entran, limpitas? 3 tiros porque, bueno, ser tiros de 3, pues... Mejores estadísticas, sin duda alguna, del conjunto Círculo de 3 adentro. Sin tocar el aro, limpitos. Puso nervioso. Sí, le tembló la mano. 28 segundos, 10 arriba, 22-12. Partido de momento dominado en el primer cuarto este primer cuarto, efectivamente por el Círculo, evidentemente una mejor plantilla, un equipo más veterano, más hecho, con jugadores extranjeros. Segundos, 9. Y sí, buena defensora del base, tendrá que tirar. Ahí está el lanzamiento, fuera, rebote, para, no, 4, ahora adentro. Aprovechó el lanzamiento. Hay que ver la veteranía. Ahí se ve efectivamente, bueno, 24-12, se va con la máxima diferencia. Estadísticas del partido, en 2 puntos, 50% para el Círculo frente al 33. El lanzamiento de 3, 33%, 2 de 6 del Círculo para el Círculo, se llamaba el Corinto el 25%, solo 1 de 4. Y en tiros libres ningún lanzamiento del Corinto, de un lanzamiento, 2 lanzamientos, 2 de 2, 100% en tiros libres. También la diferencia enorme en rebotes, 8 rebotes para el Círculo y 5 rebotes para el Corinto. Ahí se ve realmente la diferencia y 2 recuperaciones para el conjunto negro y 0 recuperaciones. Son las estadísticas de este primer cuarto. Tiempo para los banquillos en estos momentos. Y recuerden que este triangular es un triangular de la Copa Principado, donde los equipos integrantes, el Círculo, el Corinto, el Grupo Covadonga, debaten entre ellos quién es el ganador de este triangular para el próximo sábado, aquí a las 6:30 de la tarde, jugar en la final frente al Alimerca Oviedo, el jugador de la contra el Alimerca Oviedo Baloncesto, el máximo representante de la categoría del básquet asturiano, pues el que salga victorioso de este triangular lo hará frente a ellos. Ahí están los primeros en incorporarse a la cancha, los hombres de Ignacio Galán, Nacho Galán, el entrenador
gijonés, con Óscar Moro de delegado y José María González como delegado segundo de campo. 24-12. Repetimos, mañana también podrá ver el partido aquí retransmitido Deporte Astur a través de la página de YouTube de deporteastur.es. Este partido a todos ustedes. También tenemos en directo voleibol desde Nava. Ahí lo pueden ver, y también mañana a las 12 desde el Palacio de Deportes de Gijón, balonmano. La primera jornada del Team Network Gijón, que recibe al Camargo a las 12 en la primera división nacional. Un Team Network que busca el ascenso a la división de plata del balonmano. Todo el deporte asturiano aquí en Deporte Astur. Comenzó el segundo cuarto para el Círculo el balón, intentando en la zona lanzamiento de 3. No, este no. Personal de Fernando al lanzamiento del jugador Sandro Gasic, el base. Va a sacar de línea de fondo. Precisamente Sandro está en la buen compañero, lo hace abajo al palo. Personal en ataque, sí. Pues la han pitado en defensa. La pintaron en defensa y levantó la mano, Sí, sí. Y levantó la mano Nilo Bursevic diciendo fui yo, y no. Sí, porque ha soltado el codo hacia atrás y... Se le han pitado a Fernando, que se está cargando ya de personales, 24-12 en el segundo cuarto, y Fernando Suárez, el base del Corinto, pieza fundamental del equipo. Ahí están los tiros libres. Nilo Bursevic. 25-12. Y adentro, casi vamos a decir el primer fallo, un tiro libre, pues no. No. Adentro el tiro libre del Círculo. Jugada ahora del Corinto, rebote, no ha tenido acierto y escapan. El lanzamiento a la canasta. Es el Círculo quien se viene arriba. Ahí está jugando Sandro Gasic, el base, el bosnio, intentando entrar al solo balón atrás, dentro al balón. Perfecta la jugada. Amigo Bursevic. Era la pivo de 2-0-1 que consigue el 28-12. Máxima diferencia del partido. Poquito a poco en este segundo cuarto se está rompiendo. Y el Círculo se hace acreedor del favoritismo de este partido. Cuando es José Santos. Ahí está José Santos. Entrada afuera. Contragolpe del Círculo. 2 contra 3. De momento no. Ya sí. Exterior de 3. No. No toca aro. Y Fernando Suárez. Ahí está. Llevando solo. Lo quiere hacer todo. No entró. Pero le encontró el personal. Sí, contra una falta de personaje. Él no tiene miedo, se mete contra todo el mundo. Va contra todo. El bueno de Fernando. Vamos, era un resultado claro. Círculo. Gran plantilla para jugar este triangular y bueno, yo creo que tenga problemas para clasificarse para jugar contra el equipo de Oviedo. Es la final que todos pronosticaban, evidentemente. Y bueno, vamos a ver, en tiros libres, hombre, ha habido uno nada más, 100% claro, 1 de 1. Este va a ser el segundo, mientras que el equipo del Círculo lleva 9 de 7, 78%. Ahí va el Corinto, segundo tiro libre, primero para él en esta falta. No, se va fuera. Vuelto a la cancha Diego Sánchez. Y Diego ha vuelto también. A ver si es capaz de enchufar alguna. Y ahora sí, la ha conseguido. Ha conseguido Fernando Suárez este segundo tiro libre. Así, jugando un galero por fuera. El Corinto intentando defender. Ha vuelto a la cancha también Javier Lucas nuevamente. El pivo 2-0-8. Ahí está buscando al compañero. 5 segundos, 4. Tiene que tirar 3. Uy, 2 segundos. Sí, pintó el tiro y se la comió. Y se comió esa jugada. Sí, falta. Número 15. Falta personal de Hugo Bartolomé Schneider, el de CAE en Francia. Va a ser saque de banda. Gasic jugando triple. No, al aro. El lanzamiento de Hugo Bartolomé Schneider, que lo lleva intentando, pero de momento no consigue
ese objetivo de los 3 puntos. Ahí está el Corinto, Diego en el centro de la pintura, metido con escapa por fuera ahora. Fernando a punto de robar el balón. 8 segundos también, ojo, de 3, no. Queda fuera el lanzamiento de Fernando, no le quedaba otra opción ante la defensa de que le estaba proponiendo el círculo. 28-13, segundo cuarto de partido, 7:39 para el descanso del encuentro. De momento el círculo, Gijón Baloncesto haciéndose acreedor de este favoritismo cuando parece que hay algún problema con el balón. Me da que si lo secan, que si no, bueno, de momento vale, aguanta. De momento aguanta. Y ahí estaba de saque de fondo para el círculo baloncesto sobre Gassi. Ya le está marcando ahí. Ya le está marcando ahí Adán Potesta. Defensa muy adelantada del conjunto del Corinto que lo intenta todo para reducir. De 3. Centro, lanzamiento de 3. De Francisco Suárez, alero de Oviedo. Está jugando Diego, quiere responderle, de momento no. Jugando con otro Diego González. Entre Diego Sando en juego, Diego Sánchez para Diego González. Vuelve a Diego Sánchez en esta ocasión. Para adentro en la pintura, luchándolo todo. Personal, falta clara de Francisco Sánchez. El joven alero betense de 20 años. Nacido en el 2002. Posiblemente el jugador más joven de la plantilla, pues sí, por lo que vemos 2000, sí, el más joven del círculo. Según las fechas de nacimiento, 2002. Tenemos a Alex Navas, nacido en el 2000, el más joven él. Este jugador, obetense, ahí está jugando el Corinto, 31-13, lanzamiento de 3, el tapón de Javier Luca, ahí ha pasado. Pues a ver a quién se la dan. No, ha sido falta del número 2. Falta el 2, falta de Fernando. Pero se puede haber hecho falta de Fernando Suárez. Daño ahí. Encima un hombre tan grande, una caída así. Se le ve aquí. Ahora con 2-8 eres un alero. Sí, fíjate. Puedes subir el balón como un base, te irás como un alero. 3 lleva. Pues empieza a ver. 3 personales lleva ya Francisco Suárez. Deberá tener cuidado. Y ahí está, jugando el Corinto. David, Diego, no ha tocado el Diego Sánchez, ha tocado el aro pero por fuera. Lanzamiento se le quedó corto. Ahí está jugando por la zona exterior, no le queda otro al Corinto. Debido a la envergadura, lanzamiento ahora también de 3, fuera, rebote. Para Javier Lucas que se va fuera. Sí. Pero bueno, está moviendo bien el equipo del balón. Porque bueno, como ya no están teniendo suerte. Los lanzamientos y vuelve a salir Mamadou, vuelve a salir Alex Navas Cervera. A dar descanso a Hugo Bartolomé y a Milo Vucevic, el montenegrino. Está el Corinto intentando lanzamiento de 3, no, fuera, la coge Diego, balón al exterior a Diego Sánchez, el balón hacia adentro, el poste bajo, ahí está intentándolo y falta del número 14. Número 14 por en la mano. Falta personal, balón por lo tanto saca de fondo el Corinto. 31-13, 6 minutos 10 para el final del segundo cuarto, para el descanso. Fernando, se pista para él. ¿De quién? De cualquiera. Del grande. Del grande. No tiene miedo de entrar. De Javier Lucas, no. Se encuentra con un hombre de 2-8 encima y ahí va. Y le sacó la falta, tío. Y le sacó la falta. Sí, vamos unas cuantas ya, Vamos unas cuantas.
Mopa. Una mopa nueva. Una mopa nueva, por lo menos tiene mango. Efectivamente. Sí, pero la verdad que mucho arte no tiene, ¿eh? No, no estamos de limpiar por casa mucho, ¿no? Vamos a ver los tiros libres porque va a ser el cuarto tiro libre y adentro cuarto tiro libre del Corinto. Llevaban 3 de 2, 4 de 3 ahora, mientras que el Círculo lleva 7 de 11, 64% en tiros libres. Y no, fuera. Mejor porcentaje del Círculo también en tiros libres. Hasta el momento está el jugador, balón adentro, se le ha escapado. Sí, yo creo que se le escapó el pase a Francisco Sánchez Suárez. Se le fue el balón en ese pase. Y error de jugada del Círculo. De momento muy cómodo con esos 16 puntos arriba. Falta ya de menos de 6 minutos para irnos al descanso. El Corinto inicia jugada. Adán Potesta, el otro base. Ahí está jugando. A punto de escaparse. Y de milagro Mamadou para el Círculo. Contraataque. ¡Wow! Errores, Samuel Antón, el base de Ferrol La Coruña, y tiempo muerto que solicita el Corinto, parece ser, que lo ha solicitado el entrenador Vicente Álvarez, a falta de 5:32 para la conclusión de este segundo cuarto y por lo tanto para irnos al descanso. Comparativas, estamos aquí con lanzamientos de 2 puntos, 55%, el Círculo 33%, el Corinto diferencia en los 3 puntos, lanzamiento tiro de 3, 29%, el Círculo 4 de 14 y solamente el 11%, 1 de 9 en los lanzamientos de 3 para el Corinto, y en los tiros libres 7 de 11, 64% para el Círculo y 3 de 5, 60% para el Círculo. Pero los rebotes, 19 rebotes para el Círculo y 12 tan solo para el Corinto, lo cual la idea de ese 19-12, la diferencia de temperatura, diferencia de 2 tapones también por 0 y 3 recuperaciones por 0 marcan las distancias claras en el marcador y las estadísticas no engañan. De ahí que el Círculo pues opte a ganar este encuentro y vamos a ver lo que ocurre mañana a las 6 de la tarde aquí del equipo negrillo frente al Grupo Cultura Covadonga, que también saldrá como máximo favorito. Ambos, todos ellos en la Liga LEF, Grupo AB, Liga EVA, perdón, Grupo AB, que comenzará el 8 de octubre, recuerden. El 8 de octubre comienza la Liga para estos dos equipos que están sobre la pista. 31-14, vamos a ver el tiempo muerto que solicitó Vicente Álvarez, fuera, el robo de balón. El robo de balón de Samuel Antón, de 3, de triple de Alex Navas, y amplía la diferencia a 20 puntos, 34-14 más 20, máxima diferencia, falta de 5 minutos para el descanso. El Corinto intentándolo, haciéndolo todo, tratando de jugar por fuera. José Soto por fuera, tiempo 4 segundos, no, rebote para el Círculo, que ha abierto una brecha importante de los psicológicos, 20 puntos, Sí, la verdad que el Círculo está en un entrenamiento y el Corinto no es capaz de poner el balón y tiene una buena opción de tiro. ...34-14, sigue excelente arriba, balón para el Corinto, juega en la zona exterior de la pintura, ahí está intentando el balón hacia Diego de 3, no, corto, se le queda a Diego al veterano, vuelve a lanzar de 3, no, fuera. Se está desquiciando Diego, porque bueno. Sí, entró, metió al principio el primer triple casi en frío y luego
Pues ahí falló. Cambios en el equipo de Ignacio Galán, de Nacho Galán. Y va a sacar de fondo el círculo. Ahí está José Soto intentando hacer con su base, que no llega a campo contrario. Hace campo atrás. Campo atrás casi. Ahí está Javier Lucas, 2-0-8, el jugador más alto. Lanzamiento de 2, no fuera, rebote para Escapa. Ahí está Fernando Suárez, ha vuelto a la pista. Ahora no ha entrado, ha optado por jugar con su compañero. Vuelve Escapa en el centro, intentando jugar con el exterior. José Soto, de todo. Diego con Mamadou. Ahí está Diego. Ojo, 7 segundos. José, 5. Diego, 4. Falta de Mamadou. Claro, se está cabreando Diego porque le está dando leña. Claro, sí, llegó ya antes en el poste bajo. Ahí tuvo unos más y unos menos. Que la agarra. Y ahora sí lo ha visto el árbitro, porque Mamadou era su sombra. Que insiste, que le va a romper la camiseta. 24-14, llevamos mucho tiempo sin canastas. Tiros libres para Diego Sánchez. Ahí está el veterano primero. Dentro para Diego, 15 puntos. Segundo lanzamiento, tiro libre para Diego. No. Falta de Mamadou. Sí. En el rebote. Bueno, una falta un poco absurda, la verdad. Sí, porque tenía toda la ventaja. Tenía toda la ventaja en el rebote y ha cometido una personal, pero de las que se tienen que corregir en el banquillo, vamos. Y Diego que sigue con el árbitro, con el pantalón medio bajado, atándose. Ahí está el lanzamiento de Diego González, el otro Diego. Está haciendo la voz de veterano. Viendo la oreja de al árbitro. Y a ver el tubo la siguiente. Claro. Eso es lo que pasa. Que le calientas la oreja y luego alza el puño y la hemos liado. Bueno, vamos a camino de los últimos 3 minutos para el descanso. 34-17. Ha reducido la distancia a base de tiros libres. Ahí está a punto, entrada por atrás. Y ahora sí, Mamadou haciendo lo que debe hacer. Ahí en el puesto de pívot, metiendo lo que había rebotado el aro para adentro. 36-17. Diego jugando con Fernando Suárez. Ahí sale José. Fernando lo quiere hacer. No sabe. Arriba. Escapa. No ha podido. Personal. Y Escapa dice, me están dando arañazos y por todos lados. Escapa y Diego que se las tienen ahí con los pívot. Y va a ser el balón para el... Pues ha sido Escapa. Se le ha pitado a Escapa porque el balón es para el círculo. Por tanto, tiros libres para Mamadou. Falta de 2:42. Con un 64% que lleva el círculo, 7 de 11. Este va a ser el 12, el 12º. Tiro libre para Mamadou. Una estadística bastante normalita, los tiros fuera. Y 6 de 9 el Corinto, 67%. Muy igualados el porcentaje de tiros libres, ambos conjuntos. Segundo, dentro. A sacar Diego para Fernando. Jugada habitual, ahí está recibiendo Mario. Mario intentando con Diego Sánchez. Buena defensa ahora buscando opciones Fernando. Está intentando entrar, le da igual quién esté debajo. La vuelve el balón como un imán a Fernando Suárez. Tendrá que mirar el reloj, 5 segundos, entra. Uy, qué jugada. Bien agotado. Posiblemente. Claro. Técnica porque, claro, la estaba ya antes, hablaban demasiado con los árbitros. Técnica para Diego Sánchez. Ahora habla con el otro, déjalo ya, olvídalo, porque la próxima te va a tocar la técnica al otro. 37-17 más 20, piden explicaciones, pero no hay nada que explicar. Lanzamiento de tiros libres por técnica, adentro. Está lanzando Alex Navas, el alero de Barcelona. 38-17, 14 tiros libres frente a 9 que ha tirado el Corinto.
Está jugando Javier Lucas Blasco, el tiro 2-0-8, buscando muy solo el exterior, sin defensa. No. Balón para Fernando. 2 minutos para el descanso. Fernando solo. Ahí va. Contra una roca. Solo. Ahí no lo ha metido. A ver si lo han quitado. Esta vez sí, se lo han pitado. Anda que se lo piensa para entrar, ¿eh? Sí, vamos. Anda que se lo piensa. Contra el mundo va. Le da igual lo que hay ahí debajo. Nuevos cambios. Vuelve a salir Milo Vucevic, el bosnio. Perdón, el montenegrino. Y sale también Tiene nombre de tirador. Hugo Bartolomé. Vucevic, sí. Bosnio. Fernando Suárez. Ahí va con otro tiro libre. Prácticamente. Este sí adentro. 10º tiro libre del Corinto. 7 de 10. 67%. Vuelve a tirar. Segundo. Adentro los dos. Adentro los dos. De Fernando Suárez. 38-19. Últimos 2 minutos para el descanso. Buen robo. A punto de robar Corinto. Falta de Diego. ¡Buah! Se va a desesperar. Ya está desesperado. Está desesperado Diego. Ya habla más con los árbitros de lo que juega, ¿eh? Y le está explicando algo al árbitro y no sé en lo que va a acabar esto. Esta te la van a perdonar. La próxima ya. Descentrado Diego, ¿eh? Hoy no está teniendo suerte. El bueno de Diego le saca, creo que con buen criterio el entrenador. Le viene bien un descanso. En estos son los momentos donde efectivamente un cambio viene muy bien para descansar y recapacitar y enfriar un poquito ante la mala suerte que está teniendo el ala pívot del Corinto. Adentro, el tiro libre. Nuevamente este ya lo ha fallado. Sí, ha sido un golpe fortuito. Se lo está pensando el árbitro, ¿eh? Se ha hecho daño. Sí, está sangrando. Está sangrando. Y hay que... Vaya golpe que le ha dado con el codo. No. Sí, ha sido a pasar y a levantar el codo. ¿Eh? Ha sido fortuito, la verdad que no ha sido queriendo porque... Está sangrando. Sí. Tiene que salir, pero... Está sangrando... Tiene que salir y no sé si podrá volver a jugar, ¿eh? Eso duele, ¿eh? Sí, eso no. Eso duele. Que se lo diera a Nadal con la raqueta, que no fue nada, me parece, comparado con esto. No, salte para afuera y ponte la cara al revés, para atrás. Sí, ha sido fortuito, porque bueno, se ve que el otro estaba de espalda, no lo vio llegar. Y al levantar el brazo... Le ha dolido bastante ahí al bueno de... Creo que Sergio... Y sí, hay un pequeño charquito, el 16. Sí, te siento porque igual estoy mareado. Dicho. No, es que además sangrando como está sangrando no tiene que salir de la pista, vamos. Tiene la mancha que ha dejado ahí. Tiene que salir y debería ponerse para la cabeza hacia atrás, no hacia adelante. Claro. Más bien es de tener 160 pulsaciones. Claro. Está la tensión arterial alta. Y bueno, ha sido mala suerte, nada de antideportivo. Fortuito totalmente, pero el golpe ha sido de los de verdad, ¿eh? Un codazo, vamos. Y tiene un hinchazón que esta noche... Nichu, qué mala suerte. De nariz, solamente la nariz. Lo que pasa es que bueno, la nariz, una nariz pariental, ojo, ahí todo hace que sea muy doloroso y que esa parte hinche bastante. Y 20 puntos abajo y Nichu lesionado, hombre. Lesionado y que posiblemente no tenga que dejar. Y ahí está reclamando Nacho Galán al árbitro, no sabemos muy bien qué. Está hablando de que no hay un médico en el pabellón. Bueno. Pues sí, no hay un médico ni un asistente en este Copa Principado. Efectivamente, también la jornada de sábado hace que haya muy poca gente, poca afluencia. Si fuera por semana habría aquí mucha gente en las instalaciones adyacentes de piscina, de gimnasios, etcétera, etcétera.
Y tiene la cara como un mapa, ¿eh? Tiene la nariz realmente hinchada, sí. A ver. Por supuesto, consciente, el aplauso del público para Michu, que ha recibido, pero por lo menos ha dejado de sangrar, creemos. Ha dejado de sangrar. Y de momento se va al banquillo. Y el bueno de Michu totalmente... Hay que limpiar aquella parte de la pista, claro, que quedó encharcada de rojo. Y bueno, son de estas cosas que ocurren a veces en una copa principal, en un torneo totalmente amistoso, como es este de la Federación Asturiana. Cosas fortuitas que ocurren y ha ocurrido algo, pues bueno, que ha sido leve, pero podría haber sido más grave. Estas cosas sí habrá que pensarlas un poco y hablar con la federación, porque a veces son en este tipo de partidos tontos donde surgen las cosas más graves. Sí, lo lógico es que, bueno, pues hubiese un servicio médico. Una ambulancia. Sí, para todo este tipo, porque ahora estamos hablando de copa principal, donde, bueno, lógico que hay. A lo mejor está pedida, igual está haciendo, porque bueno, estas cosas los sábados por la tarde, personal, tienen 2 o 3 servicios, igual hay otra competición por aquí, otra cosa, y suelen compaginar, pero bueno, no sabemos. No sabemos realmente y de momento, a ver, no había nadie. Bueno, pues está tenido el juego, ya lo ven, 1:46 para el final del descanso. Vamos a ver un poco las estadísticas. Tiros de 2 puntos, 47% para el Círculo, 27%, fíjense casi el doble de efectividad para el Círculo que para el Corinto en los 2 puntos. En los lanzamientos de tiros libres, también el bagaje es muy importante, 5 de 16 para Círculo, mientras que solo 1 de 11 para el Corinto. Ojo a los triples, enorme la diferencia. Y en los tiros libres un poco más de igualdad, 63% para Círculo, consiguió 10 de 16 lanzados, frente a los 8 de 11, 73% en tiros libres para el Corinto. Mejor estadística para el Corinto, pero menor número de lanzamientos en lo que es tiros libres. Vamos a ver los mejores jugadores, pues Milo Vucevic con 15 puntos por parte del Círculo y Fernando Suárez, que no, con 8 puntos, máximos anotadores del partido. 15, como hacíamos, Mamadou 13, Alex Navas 9, Lucas 7 y Filip Nesevic 7. Y el montenegrino por parte del Corinto, los 8 puntos que decíamos máximo anotador de momento de Fernando Suárez Evia, 7 para Sergio Martínez, 2 para Diego Sánchez y nada más. Vamos a ver el tema de personales. Cuando están todavía hablando ahí, y va a haber una... Nos vamos con los tiros libres por la falta cometida. Falla el tiro libre. El tiro libre que... Marcos Lago. Tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por... Veremos, sí, por Círculo, por Corinto. Por Vicente Álvarez. El tiempo muerto al borde del descanso, 1:46 para el descanso, con 39-19. Llevamos ya prácticamente todo el segundo periodo, con 20 arriba el equipo de Círculo, que se está haciendo con el partido, como máximo favorito, por supuesto, para el encuentro y también para mañana frente al Grupo Cultura, partido que será retransmitido a todos ustedes también por el canal Deporte Astur, partido de las 6 de la tarde, y que de vencer el Círculo, pues jugará el próximo sábado la final ante el Alimerca Base Oviedo, Alimerca Oviedo, esa final de este torneo principado que les está llevando a todos ustedes Deporteastur. Recuerden que también tienen voleibol desde Nava, la Copa Principado en directo, y también mañana tenemos una jornada doble por la mañana a las 12 de mediodía desde el Palacio de Deportes de Gijón, partido de balonmano del Cinelguard Gijón, el equipo de Gonzalo que recibe al Camargo de Cantabria, y en esa segunda jornada venció el Cinelguard al IMQ y se confirma como uno de los máximos aspirantes a jugar la fase de ascenso a esa división de plata en la que está el Unión Financiera Base Oviedo, que hoy juega en Zamora.
todo por despachar. Baloncesto, balonmano, voleibol, todo en deporteastur.es y plataforma de streaming. De momento aquí estamos. Vamos con estos últimos instantes. Personal para el jugador montenegrino Milo Vucevic. Y van a ser tiros libres en esta ocasión de Jorge Escapa. Vamos a ver si mejoran las estadísticas. Pues sí, de momento adentro lo primero. 39-20. Vamos con el segundo de Escapa. Que no se escape el balón. Ahí está dentro, limpito. 2 de 2. 18. Jugando. Ahí está marcando la jugada. Adán Potesta. Ahí está recibiendo el balón Javier Lucas del círculo, lanzamiento de 3, dentro, 1 de 2, de 2, ha marcado 2 el árbitro, lanzamiento de Samuel Antón del base ferrolano, 42-21. Últimos instantes, vamos a entrar en el último minuto, dentro de poco el Corinto básicamente jugando por el exterior, volverse por dentro. Ahora se las entradas de Fernando, como esa que ha intentado, personal de Milo Vucevic, que se está cargando, Sí, está cargando. Lleva 2 seguidas. Y nuevamente lanzamiento de tiros libres, 42-21. Y en esta ocasión va a ser Diego González. Será el lanzamiento de Diego González. Lanzamiento número 16 de tiros libres, 17 adentro. El de Diego, 42-22, último minuto. Y presión en toda la cancha. Presión en toda la cancha del Corinto. Evidentemente, último minuto para ir al descanso. Balón hacia Javier Lucas buscando a Gassi, el base por dentro hacia afuera. Y un tiro tirando ahí de 3. Alaro. El lanzamiento de 3. 42-22, 20 arriba, sigue el círculo, jugando el Corinto ahora, intentándolo, jugando con Adán Potesta. Fernando, ahí está metiendo el balón para Diego, y adentro, la canasta de Diego González, y saca personal, se ha cargado mucho de personales el círculo en los últimos 2-3 minutos, Y la verdad que las penetraciones de los buenos y va a interiores. ser Diego el que lance. No. Lo ha conseguido. 20 segundos. Tendrá toda la posesión del balón de lo que queda. El círculo. Toda la posesión de lo que queda de esta segundo cuarto para irse al descanso. Y son 10 segundos. 9, 8. Ojo al reloj. Triple del 73. Triple seguro. Ahí está, ¿no? Pues usted la jugada interior, ¿no? Del 15. Jugada ensayada, Fuera. Tiempo 42-24, 18 arriba. Vamos a hacer un poco balance de esta primera parte, de estos 2 primeros cuartos. 47% de lanzamiento de 2 para el círculo y un 29% solamente para el Corinto. 32% de lanzamiento de 3 y 9, solamente 1 de 11 en los triples. Una de las claves, 1 de 11 para el Corinto. En tiros libres mayor igualdad. 10 de 16, 63% y 11 de 18, 63, 61. Mucha igualdad en el lanzamiento de tiros libres. 24 rebotes para el círculo, 20 rebotes para el Corinto y en asistencias 7 asistencias para círculo, 2 para el equipo del Corinto. 2 tapones por 0 y 4 recuperaciones por 0. Por supuesto, todas las estadísticas, como ven, las gana el círculo, especialmente en esos lanzamientos de triple y lanzamientos de 2, que ha dado como efecto que se vaya con 18 puntos arriba el equipo del círculo. Bueno, pues vamos a descansar un poquito y volvemos en la segunda parte. Nos vemos, hasta ahora.
sino que fue a joder y... Yo así, viene uno muy pequeño y no va a nadie notado. Sí, no, y la fue un buen charquito ahí en un momento y tal. Y, le tenía los ponchados, igual no lo hacer así. Igual quiso hacer la de la sierra, mucha gente le da por intentar El MMA este que... Pero llevan intencionadamente a romperla, claro. Ah, bueno, claro, es que estamos hablando antes, que fue como para hacer deporte. Y claro, hasta que nosotros en la primera hostia, y este no va a hacer deporte. se quita la tontería en un momento. Este no viene a hacer deporte, este viene a partir de la cara. El círculo del grupo va a estar feo.
todo. Venga. Metí la pata, nunca más lo he visto. Ahora en cuanto acabe. Ya, no desayuné, comí un pincho, me cogí una gasolina, una gasolina. A gasoil, compré un pincho que me di donde... Apáñate un pinchín y ya, ¿no? Uf, entonces sí, normal. Estaría yo famélico. Estamos ya aquí con todos ustedes para la segunda parte de este encuentro, este triangular de la Copa Principado, que enfrenta al Círculo Gijón Baloncesto y al Corinto Basket 32-24. Una primera parte que ha estado sin duda alguna protagonizada por esa lesión de Michu, que se ha ido con la nariz un poco ensangrentada, y luego preguntaremos, pero bueno, nada grave, un poquito de sangre de un codazo de un jugador del Círculo, que lo ha llevado a abandonar el terreno de juego. Máximos anotadores de esta primera parte: Milo Busevic, el bosnio, 11 puntos, y Navas Cervera, Alex con 10, Mamadou 7, Lucas Blasco 4 y Sandro Gasic 3 por parte del conjunto del Corinto. El máximo anotador, el base Fernando Suárez Evia 9, Diego Sánchez 6, Jorge Escapa 4, Diego González 3 y Miguel González 2. Esos han sido los máximos anotadores del partido hasta el momento. Vemos a Michu acercándose al banquillo. Ah, está por ahí. Sí, con la bolsa de hielo. Ah, es verdad, está la bolsa de hielo, aquí está con la algodón. Bolsa de hielo, la algodón, algodón. la bolsa de hielo. Pues ahora debo ir aquí a un bar cerca efectivamente a buscarla, porque el hielo, porque por aquí ahí está Diego. Hemos iniciado la segunda parte de este encuentro y gancho ahí. El gancho del otro Diego, que no ha conseguido tocar el aro, y es el Círculo. Ahí entra la canasta, dentro la entrada a canasta de Milo Busevic, montenegrino. Buena entrada con Diego, que no pudo hacer nada. Ahí, porque no le pitan una falta de favor en la vida. Ahí contra él. Hoy está un poco Ha habido una carga ahí. Diego, que está por fuera, efectivamente sí, haciendo el bloqueo. Ahí está Mario con el pie. Está permitiendo mucho contacto los árbitros. Y bueno, Filip Nesevic, Montenegro también, 2-0-5 pivot, jugador de barba. Vuelve a sacar de fondo el Corinto, lo intenta de 3 Diego, corto, rebote para Círculo. No está teniendo el control de golpe. Primera oleada frenada. Ahí está jugando por el exterior el conjunto Círculo, balón afuera. De 3, no, cortó y casi entra, pero no. Balón para el jugador Diego Martínez. La entrada. Oh, qué mala suerte ha tenido Fernando Suárez. perfecto. El máximo anotador del Corinto, que lo había hecho muy bien, pero le escupió. Manotazo, media vuelta, adentro, iba en la canasta del montenegrino Filip Nesevic. Y será tiro libre añadido a esa jugada. 46-24, 22 puntos máxima diferencia en este tercer cuarto de partido. Milo
No, se queda corto de Filip Nestic. Fernando, ahí está, intentando. Defensa, sí. Dice que todo. Dice que no, madre mía, fue por él. El balón, la mano, el brazo. Hugo Bartolomé Schneider, el de Caen, Francia, el francés. Va por todas. 46-24, 22 arriba. Ha ido poquito a poco despegando y abriendo ventaja en todo el segundo cuarto. El círculo. El Corinto de 3, Fernando, no. Se queda. No para Filip. Para Milo, su compatriota adentro, sí. Balón adentro. Buena entrada a canasta. Ahí está Fernando entrando al solo. No. Le pedía más, que no le pita una. Balón atrás, ya se está gustando al círculo. Balón adentro, bueno. Es así, ¿no? Es así, de Diego. Jugada bonita, se está gustando el círculo. Haciendo jugadas ya para la galería. 48-24. Y nueva personal que ha sacado. Y va a lanzar Alain Morchón, el vallisoletano. Primer lanzamiento. Tercer cuarto, 7:41 para el final del tercer cuarto. Adentro del lanzamiento de Alain Morchón Esteban, de Valladolid. Corinto, 49-24. Quizá excesivo castigo de momento para el Corinto. El círculo superior en plantilla, superior en juego en este tercer cuarto. También ha intentado robar, mala suerte ahí ante el robo de balón. Y sí, le ha robado el balón el círculo, que ahora está jugando muy bien. 3 puntos, no. Balón para, se las lleva todas, Se las lleva todas el montenegrino. Balón de 2 en la zona interior. Lanzamiento corto, muy corto. Personal. Antideportiva. De Busevic. Falta antideportiva. Antideportiva y por tanto será. Tres tiros libres. Que va a efectuar Adam Potesta. Ahí está, primero adentro. No, es un tiro libre y dos tiros libres. Dos tiros libres, perdón. Dos. Y saque. Adam Potesta se lo falla. Dos tiros libres y saque de banda y 14 segundos. Sale para dar un poco de descanso a Fernando Suárez. Sale Marcos Lago, base del equipo del Corinto, y va a poner el balón de juego José Soto. José con su compañero Alberto Alemán. Ahí está Alberto dirigiendo al equipo desde la base. José lo intenta desde el exterior. José buscando Diego. Sin embargo, tocó con el pie. El jugador Milo Busevic. No. Saque de banda. Pues no. Han pitado saque. Pues un árbitro dijo uno y el otro. O sea que al final lo que diga el principal. Y es balón para el círculo. 49-25, casi el doble. 24 puntos arriba, 6:45 para el final del tercer cuarto. Copa Principado. Segundo partido. Deportes Tour retransmitiéndoles para todos ustedes. Ayer el primer partido entre el grupo del Corinto, victoria del Corinto. Hoy Corinto, Círculo, victoria del Círculo. Mañana Círculo, Grupo Codonga. Lanzamiento adentro de tiros libres de Alain Morchón, escolta de Valladolid, de 23 años, nacido en el 99. No. Rebote para el Corinto. Está poniendo bola en juego Alberto Alemán. Desde atrás, Alberto. Intentándolo. Buena defensa. Blocajes continuos. Diego lo intentaba. Otro golpe y sonó también. Bueno, Es que también sonó. A favor. Una falta a favor para Diego. Sonó. También seguro de la nariz. Pero que faltaba otra, no, Con una nariz vale, con otra no. 50-25, 25 puntos arriba. El culo no baja la intensidad. No, todo lo contrario. En este tercer cuarto lo ha subido. Lo está tomando como un entrenamiento intenso. El equipo de Nacho Galán.
Ahí está el Corinto intentándolo. Diego de 3. O no era de 3, era pase interior. Muy buen el pase. Que no supo rematar o no pudo. Un robo de balón ahora del Corinto. Bueno, quizás estemos asistiendo a los mejores minutos de baloncesto de este partido, en este tercer cuarto. A pesar de ese 50-25 que están viendo, el partido claramente ya desnivelado hacia el lado del conjunto negro, pero hay que jugarlo. 6 para el final del tercer cuarto. Ahí está Alberto Alemán. Alberto a segundo, buen pase, escapa, que acaba de salir. Ahí con sus más y sus menos, personal de Hugo Bartolomé sobre Escapa. Lanzamiento de tiros libres de Escapa. Cambios. Sí, hay que meterle ganas a Escapa porque Es lo que queda. es muy grande. Es lo que Puede queda. sacar bastantes faltas y bastantes tiros ahí. Y sale Mamadou. Ahí está el senegalés, Mamadou Diané. Escapa, lanzamiento de tiros libres. Adentro. Mejorando un poco las estadísticas porque llevaban 5 de, perdón, 12 de 20. Pues ahora 13 de 21. 60% de tiros libres. 57 para el Círculo. Jugando el base, bloqueo de Filip. Personal de José Soto. Buen bloqueo de Filip Nesevic, del montenegrino. Y balón que va a proceder a saque de banda el equipo Gijones del Círculo. Ahí está, poniendo balón en juego. Los 14 segundos que le han otorgado, que ya son 10. Jugada para Mamadou, desde 2, fuera. Balón para Mario. Pone el balón en juego, Alemán. Ahí está Alemán yéndose hacia arriba, buscando a sus compañeros. La defensa 3-2. Cambiando la defensa ahora el equipo. 5 minutos, Sergio. No le entra ni nada a Sergio. A Diego, perdón. A Diego Sánchez. 50-27. Defensa intensa del Círculo, del Corinto, perdón. Luego a Felipe en la zona baja. Ahí está, balón adentro. Dentro. Buena. La canasta de Filip, pivo de 2-0-5. Jugando Alberto Alemán, llevando ahora la base del equipo para José para Diego. Diego lo intenta, demasiado Escapa. Ay, qué mala suerte. En el juego interior, debajo de la canasta Escapa. Tenía ahora toda la ventaja, pero no. El balón, qué despiste del Corinto. Por no mirar el balón, Mamadou, fuera, no entra tampoco. Error de uno y otro equipo. José que se cae, se cayó. Es que hay una zona por ahí que Demasiado, quizá demasiado rápido también la jugada que quería plantear José. Cuando nos vamos a meter en los últimos 4 minutos de este tercer cuarto de partido. 3. No. Balón para Mamadou y personal, vale la canasta del senegalés, la canasta del ala pivo de 2 metros de Senegal. Mamadou Salif Diané. Nacho Galán haciendo los cambios oportunos. Vuelve a salir al terreno, a la pista Javier Lucas Velasco, el de Alcoy. Está Javier Lucas. Y también ha salido Hugo Bartolomé, el francés. Mamadou, la línea de tiros libres. Será lanzamiento 22 de todo el equipo. De adentro, 57%, 16 de 22. Lanzamientos. Estadística para el Círculo. Menos de 4 minutos, 55-27 en el marcador. Ahí está Mario. Ha salido Marcos Lago. Fernando también. Adentro. Es así, hombre. Fernando, la que ha robado la cartera. Y personal
Muy bien, José Soto ahí. Muy bien, José. Jugada de pillo, efectivamente. Relajación del círculo. Y ha sacado una personal muy interesante cuando salta al terreno de juego. Ángel Moro, que hacía mucho que no estaba por ahí. Ahí está Ángel, al lanzamiento se va José Soto. En la línea de tiros libres. Lanzamiento 23 de equipo. Adentro. Más tiros libres para José. Se va lanzamiento 24. Y no, este no ha entrado. Balón para Mamadou. Solo uno de dos. Cuando sale el conjunto del círculo, José nuevamente muy intenso, personal de José Soto, que dice que porque muy protestada, sí, por el público, esa personal muy protestada. Que es lo que pasa, que cuando dejas jugar mucho y mucho de contacto, pues hay faltas que pitas, otras no las pitas. Entonces, Pues ahí va lanzamiento de tiros libres. el equipo que está perdiendo el marcador, pues se queja la palabra. Samuel Antón Barros, el base ferrolano, gallego, uno, el primero lo ha metido, va con el segundo, no, rebote para Diego González, ahí está, sale Marcos Lago, perdón, para Fernando Suárez, jugando el Corinto para escapa el poste bajo, ahí intentando, entrando, escapa y se le escapó. Se le escapó el balón, contragolpe, uy, fuera, balón para él, sí, Fernando Suárez que estaba ahí, pero el último en tocar el balón fue él, salió por la línea de fondo y por lo tanto, el balón que será para el círculo. 26 puntos arriba, máxima diferencia, poquito a poco ha ido consolidando esa diferencia, balón por la espalda, Moro, ahí está, balón hacia el pívot, Mamadou por la zona interior, intentándolo, ahí con Escapa que va por todas, o a por pasos, y el otro dice que me ha empujado, pero primero fueron pasos. Dan 2 por 1 de Escapa y ha provocado esos pasos. Últimos 3 minutos del tercer cuarto, vamos a ver cómo entramos en el cuarto. Partido claramente definido para el círculo. Ahí está Escapa con José intentando reducir distancias. José Soto buscando. Escapa. Se le llenó de balón. No le quedó el terreno. Balón para Mamadou. Pase bueno. Canasta de Mamadou. 2 minutos y medio menos del tercer cuarto. Mucha intensidad la que les ha pedido Nacho Galán al círculo. En este partido casi entrenamiento. Esa buena entrada y personal, sí señor. Impresionante. Marcos Lago entrando con un tiro de 2 metros. Es un chaval que me lleva unos 70. Quizá no, yo desde aquí engañan mucho, sí, pero bueno, vamos. Más grandes. Jugado ante todos. Se la ha jugado todas. Y la metida y ya se acabó. Y va a ser la metida y falta. Tiro libre. Mucho desparpajo. Ahí va Marcos. Y adentro. Dentro lanzamiento. De tiro libre, el número 25. Cuando a punto de hacer una cosa rarísima ahí. Samuel Antón jugando con Jesús Blasco. 2 dentro. Javier Lucas, perdón, Javier. Que ha marcado el 60-33. Nos vamos al final de ese tercer cuarto. 1 minuto largo. Ahí está el Corinto intentando jugar por el exterior. Qué poco juego interior hoy el Corinto. Lanzamiento de 3 de Escapa. No. Cuando Escapa lanza de 3 ya es que mal está la cosa por dentro, ¿eh? Sí, porque normalmente es el que tiene que coger los rebotes. Mal está la cosa. Efectivamente la diferencia de envergadura. Último balón de Mamadou. Bandejita de Ángel Moro. 62-33. Buenos minutos, buen baloncesto del círculo. Ahí está, manotazo, qué manotazo le dio, sí.
Manotazo de Ángel Moro Argüelles, personal, sobre Marcos Lago, el base del Corinto en estos momentos. Ahí está el lanzamiento de los tiros libres. En adentro, primer lanzamiento. ...25 lanzamientos de tiros libres los dos conjuntos, curioso, 25 y 25. Ahora es el 26. Vaya, balón para Mamadou. Está jugando el base con Jesús, Javier Lucas. Javier desde la línea de 3. No, intensidad, no sabe qué hacer ahora muy bien. Uy, qué bo. Lo ha dejado todo el pasillo abierto. La defensa del Corinto. Para que Samuel Antón, el ferrolano, entrara a placer. 64-34, 30. José, triple. Hacía mucho que no veíamos un triple. José Soto lo ha conseguido. 64-37, 27 puntos. Quieren también desde 3, réplica, no, va a ser desde 2 tiempos. No, tiene todavía 10 segundos ahora sí. No, balón para el Corinto. Tocó último Mamadou. Cambio. Tiempo muerto de Corinto. Cuando quedan 16 segundos para el final de este tercer cuarto. Y vamos a ver un dato importante, que son las personales, cómo están descargados los jugadores. Vamos a ver aquí la comparativa. Estadísticas, tenemos a rebotes, faltas personales, tenemos a Lucas con 4, a Gassi con 3 y a Mamadou con 3. Son los 4 también de Busevic. Y tenemos en el Corinto de personales y posibles, gente que es posible se tenga que ir cometidas, 4 personales de Sánchez, 4 personales de Soto, 3 de Lago, 3 de Francisco, por lo tanto cuidado a Diego Sánchez y a Soto, que están con 4. Tendrán que vérselas en el último cuarto y vamos a ver la jugada ensayada que ha preparado el Corinto. Diego Galán con la pizarra para estos 16 segundos. Jugada seguramente preparada para el Corinto, que querrá agotar la posición de balón en los 16 segundos que quedan de posición de balón y de tercer cuarto. Ahí está la defensa individual por todo el campo. Vemos al círculo en la línea 1-1, esperando a los jugadores. Jugada ensayada, Fernando, pidiéndosela a Marcos. Fernando, no sé si va a salir lo ensayado. 6 segundos, 5, que le pegó en el pantalón. 4-4. No le estaba saliendo, le pide la intensidad del círculo tremenda, a pesar de ir 27 arriba. 4 segundos, centrar y tirar, no queda más. Escapa, balón fuera, Fernando, no pudo ser la jugada ensayada. 64-37, final del tercer cuarto. Eso no era nada ensayado, vamos. No, eso no era nada ensayado, no. Algo querrían, pero no era nada ensayado. Pues entramos en el último cuarto con un 43% frente al 23% de puntos conseguidos en los línea de 2 puntos, 55% el círculo frente a 29%. Y sobre todo en lanzamiento de 3 puntos, solamente 2 triples de 16 para el Corinto, solo 2 de 16, frente a 6 de 22. No estaba acertados en la línea de 3 hoy ninguno de los equipos, Nada, no ha sido un día de tiradores hoy. No. Quitando un par de jugadores que sí las han enchufado, los demás aparentemente no. La diferencia clara está en asistencias, 11 asistencias para Círculo, 3 para Corinto, y en recuperaciones 8 para Círculo y una recuperación solo para el Corinto. Esas son las estadísticas. De momento, clara diferencia. Llevado el Círculo a
vencer en este partido 64-37 a pesar de que quedan 10 minutos de juego, pero la diferencia es muy amplia, como pueden ver ahí. Se mueve mucho, tío. El marcador se nos movía mucho, a ver si es que hay un terremoto aquí en Andreu. No, de momento no lo ven ustedes ahí, 64-37, y vamos a entrar en el último cuarto. Está en el banquillo, no sé si está en el banquillo Mitsu, no, o se ha ido, no lo veo por ahí con la bolsa de hielo. Recuerden que recibió un fuerte golpe, sangrando por la nariz al borde del descanso, y bueno, ha tenido que abandonar y se ha ido por un sangrado por la nariz con un fuerte codazo. Ha sido una nota negativa de lo que es este partido de momento, de esta victoria del conjunto del Círculo, iniciando jugada de 3. Uy, se salió, la escupió. La escupió totalmente. Con el 2-3 del Corinto. Está Ángel con el intercambio, marcando jugada. Balón afuera, quedan 7 segundos. Marcos a punto de hacernos, que lo pensó, no sabía si tirar o centrar en ese momento. Va a ser balón, pero a 4 segundos, balón para Marcos Lago. Buscar a Fernando y este tirar de 3 puede ser, no. Intentó buscar Buscar la falta, sí, al compañero, pero no se movió el otro y por lo tanto guardó su terreno y el árbitro no vio nada. Balón hacia el exterior. Balón hacia Mamadou, de 2, no. Hay acierto ahora mismo parte de ninguno de los equipos en lanzamiento de 2. Manotazo personal de Samuel Antón. Tercera de Samuel. Tercera de Samuel que se puede permitir ese lujo, no está con 4. Y estamos en el último cuarto. Saca de banda Alemán. Está poniendo balón en juego para Sergio Martínez. Sergio, Diego Sánchez haciendo el bloqueo. Fernando adentro, desde abajo, bonito los 2 puntos. Imposible falta de no pitada. Y posible falta, se lo ha reclamado Fernando. Efectivamente, Mamadou. Intensidad en este último cuarto. Balón hacia fuera del exterior. Triple adentro. Adentro Ángel Moro. De 3. Marcos Lago. Uy, qué robo de balón. Adentro. Samuel Antón. El robo de balón y el partido entrando ya en un poco de por detalles, con 30 puntos arriba para el Círculo. 30. Fernando Suárez. Diego. De 3. Uy, va bien, se veía, Va a volver otra vez. Venga ahí. Nada, claro, hoy no es el día para Diego Sánchez, no, en los lanzamientos de 3. A punto de perder, no estaba atento el Corinto. La misma zona de antes. Ahí debe haber algo mejor porque ya le lleva unos cuantos jugadores cayendo. $7.26 para el final. 69-39. 30 arriba. Uy, sido sin convencimiento casi. Fernando, ahí va por arriba solo, como siempre, se va solo, adentro. El balón de Fernando Suárez. Y está. Reduce distancias. Bueno, balón adentro, estamos viendo ahora mismo más puntos que en todos los otros 3 cuartos. Se han relajado mucho los jugadores, ya el partido está roto. Mucho correr hacia el campo contrario rápidamente. Ahí, que se las desea. Ángel Moro, jugando hacia el exterior. Solito de 3. No. Balón para Diego hacia afuera. Fernando. Uy, a punto. Quiere entrar. No, Mamadou. No está acertado el Corinto en este cuarto por lo menos. 71-41, 30 arriba. Para el Círculo. Balón de Javier Lucas. Muchos errores en los lanzamientos interiores. Fernando hacia adentro, como siempre, él solo. Sí.
Personal de Mamadou. Que se fue corriendo. Es así. Se la buscó. Le reclaman técnica desde el público. Bueno, piden mopa ahí en esa zona. Eso es una antideportiva como una cata de. Es lo que le piden desde el banquillo. Está intentando que le puedan a Diego Sánchez. Cuarta personal de. Yo no entiendo que yendo ganando de 30 en 3 saques de juego, vamos. Sí, además son partidos para entrenar esas cosas, ¿no? Cuando vayas un cuarto en liga, pues vayas más igualado, puedes comprometer a tu equipo en. Oye, que, No hay problema. claro, si vas igualado, Y sale salga. el último invento que es la mopa sin mango. Ahí la tienen. Bueno, este tiene un brazo bastante largo. Mopa sin mango. Eso es ejercicio. Y lo demás tontería. Ahí se va la mopa. El mango debe romperse. Y de momento queda la mopa. 30 arriba. Va a tirar los tiros libres Fernando. Desde la línea. Va a ser el 28 tiro libre del Corinto. Pues no. Que queda en el 63%. 17 de 28. Vamos con el lanzamiento 29 de tiro libre. Muchos tiros libres en el partido de hoy. Fernando. Ahí está la línea. Adentro este sí. Este se ha ido para adentro. En los tiros libres. Está jugando el base. Samuel Antón. El de Ferrol. Jugando afuera. Juego exterior ahora del Corinto. Muy alejado de la canasta Samuel. Uy, qué balonazo. Va bien. Adentro. Triple. De Alex Nava Cervera, de Barcelona. 73-42-31. Fernando. Casi. Buscando. Diego Sánchez. Ahora del 3. No. Balón para Mamadou. Contragolpe del círculo. 3 contra 3. Por un lado, por otro. Va de 3 otra vez. Se la escupe. Fernando. Este va solo. No, de momento se para. Le hace una defensa individual. Fernando. Entra muy bien a entrada la canasta de Fernando. Y se la ha llevado, sí. Le ha llevado en un tapón en la entrada a la canasta. Totalmente limpio. 5 minutos. José Soto también escapa y lo que queda del Corinto. Todo. Mamadou recibiendo en el poste bajo. Ahí está intentando entrar. Balón atrás a Fili. Le está entrando todo ahora al círculo. Le está entrando todo. Filip Nesevic. Turot. Montenegrino 2-0-5 adentro. 75-42. Excesivo el castigo, creemos, para Corinto. Balón hacia el interior. Lo ha cogido muy bien Diego Martínez. Gancho. Sí, señor, te lo mereces. Te lo mereces, Sergio Martínez. Se merecía ese punto. La peleó desde abajo muy bien. Uy, que se escapa el balón. Cuidado. Pues sí, balón para el círculo. En última instancia. Triple cambio. Triple cambio en el Corinto. Ahí sale escapa. Ahí sale Diego González y José Soto. Moro. Se retira Moro también, que ha intervenido de poco del círculo. Más cambios en el Corinto. Yo creo que ya está al final. 4-12. 75-44. Jugada ensayada. Marca para Fili. No. Balón para Diego González. Se va hacia arriba el Corinto. Vamos a entrar en los últimos 4 minutos. Ahí los tienen, 75-44 de este partido, el segundo partido del triangular Copa Principado. Mañana el tercero, el Cifrón y el Círculo. Ahí está una victoria para Grupo y una victoria para Círculo. Empatados a 2. Mañana será el desempate. El que gane juega contra el Alimerco Oviedo. Marcos Lago. De 3, no tocó aro, balón para Mamadou. Muy activo en defensa ahora Mamadou. El senegalés inicia el mismo juego. Balón para Alex Navas. En la base. Defensa del Corinto.
individual prácticamente a todo hombre, el lanzamiento de 3, no va, fuera Philip, balón, el rebote para el Círculo nuevamente. Nacho Galán desde el banquillo, dirigiendo a su equipo. El día 8 comienza la competición, la Liga EVA. Ferrol frente al Mariguense. Del día 8 el Corinto recibirá en casa al Bosco Salesianos, preparándose para esa Liga EVA. El grupo AB que completan los equipos asturianos en esa liga que comienza oficialmente el sábado 8 de octubre. José Santos, uy, lo que quería hacer muy difícil lo que quería hacer ante esa nube de jugadores negros, balón abajo, no, decía claro, pero el rebote para Diego González. Ahí está jugando, intentando el equipo del Corinto robar algún balón, y es concretamente desde 3, ahí está lanzando, sí, el triple de Francisco Sánchez, el obetense, Muñeca, desde el chico. 34 puntos arriba, excesiva diferencia. Entramos en los 2 últimos minutos. Está Fernando Suárez, jugador destacado, balón a Escapa para que juegue por el interior, ahí va Escapa, peleando con Torres, adentro, hombre, lo que cuesta meter una canasta para Escapa en el interior. Ahí estaba. De kilos, amigo, ahí abajo. Sí, señor, hombre de envergadura. 1.44. Victoria ya del Círculo. Victoria contundente ante el Corinto. Está jugando en la zona, balón, la defensa desatendida totalmente del Corinto. Y nuevamente 2 por 1 arriba y quedó. Francisco Sánchez Lobetense, 80-46. Ahí está jugando Fernando Suárez. Hoy el robo, lo pegó fuera. Se fue fuera Alex Navas, tiempo muerto. Se solicita, parece ser que el Círculo. 80-46, minuto 16. Recuerden que vamos al final a hacer alguna entrevista, nada más que acabe el partido en directo, a entrenadores y a algún jugador. A ver si está por ahí abajo, si tenemos a Michu, pero no creo que esté. Creo que se ha ido ya. Y además está, no sé si podrá siquiera de hablar. Porque el codazo que se ha llevado en el descanso un poquito antes, no creo que tenga ganas. ¿No? Bueno, últimos instantes, últimos minutos del partido. 1-16 para el final. Círculo, victoria contundente. Con más de 30 puntos de ventaja, 34. Y mañana ante el grupo que dirimirá entre los 2 equipos el que venza quien juegue contra el Alimerca Oviedo Basket el próximo sábado 1 de octubre aquí a las 6:30 de la tarde, en partido que también le retransmitiremos en directo desde Deporte Astur, su plataforma de baloncesto, de balonmano, de voleibol, su plataforma del deporte asturiano, deporte en directo a través de streaming. De momento vamos a ver si acabamos con este partido. Este minuto 16 segundos, una de las últimas jugadas para el Corinto. José Soto, está José, marcaba jugada, 5 segundos 2, tiene que tirar, no, tiempo, el tiempo que se ha agotado para el Corinto, y el Círculo que va a entrar con el balón en las manos en el último minuto de partido. Ahí lo tiene, 1 minuto, 80-46. Hacia Philip, el montenegrino, jugando por el exterior, el equipo, balón de Sedres, no, ha tocado el lanzamiento, le dice Galán que qué has hecho, le pide explicaciones a Samuel Antón. Ahí está jugando el Corinto, entramos a los últimos 40 segundos de partido. Fernando Suárez, ahí se va Fernando. ¡Buah! Es que entra por donde sea, Sí, él lo tiene por donde sea. Provocando faltas y la línea entre los libres. El jugador del Corinto, Gran torneo que está. Fernando Suárez.
Ayer buen partido y también jugador destacado. Y vamos con el lanzamiento. 30 tiros libres. Adentro. 24 tiros libres ha tirado el Círculo. 30 y este va a ser el 31. La falta de 30 segundos para el final del partido. Dando adentro a máxima anotadora en su equipo. Y mejor jugador hoy también. Ayer le teníamos en directo una entrevista. José Soto, defensa individual. Ahí está, marcando a Filip Montenegrino. Vuelve el balón para Samuel Antón. Perdón. Filip Montenegrino de 3. Dentro. De 3, lo que ha marcado. Le está entrando todo ahora Alex Navas. 82-48 tiene que tirar José Soto. Fuera. Y el tiempo. 82-48, nos vamos abajo con alguna entrevista.
cuál es, pero bueno, debería ser. No, estoy como tú, la primera vez. Lo digo muy corto. Le voy a dejar que se despida el público. Ahora entra en el Chrome y cierra el streaming. Vas a subir ahí arriba a la derecha y le vas a hacer